Bienvenidos, estamos en nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 95, que lleva el título de Llamamiento gozoso al culto de Jehová. Llamamiento gozoso al culto de Jehová. Para esta ocasión vamos a revisar nuestra porción, que será el Salmo 95, que nos va a servir de texto para esta mañana. Dice la palabra de Dios, Salmo 95: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, porque me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bien, este salmo pone especial énfasis en la adoración a Dios, convirtiéndolo en un salmo de adoración. Pero también es un salmo real por la forma en que reconoce a Dios como gran rey. El salmo tiene estas características que refleja el ánimo de la comunidad que rinde culto. Está la adoración a Dios con un ánimo festivo, la adoración a Dios con un ánimo contemplativo y la adoración a Dios en obediencia. El Salmo 95 indica esta invitación a alabar a Dios, a exaltar la majestad de Dios, este llamamiento a la oración y también una advertencia en contra de la rebelión. Para la exposición de este salmo podemos tomar el material que encontramos en Hebreos 3 y 4, pues allí se dice expresamente que la exhortación de los versículos 7 y 8 tiene vigor en el presente. El autor y la ocasión del salmo se desconocen. Lo de Hebreos 7 por medio de David no significa otra cosa, sino que la cita se halla en el Salterio de David, no precisamente que David compusiera este salmo. El cantar del salmo es hímnico, litúrgico y procesional. Hemos de procurar hacer melodía a Jehová como a nuestro gran Dios y nuestro gran bienhechor. Tomar aviso y enseñanza para nosotros mismos y para otros, aquí en concreto, a escuchar la voz de Dios y no endurecer nuestro corazón como lo hicieron los israelitas en el desierto, para no caer bajo la ira de Dios ni perder el reposo prometido como les sucedió a ellos. Este himno de alabanza llama a Israel a comparecer ante Dios y a humillarse en su presencia. Contiene la advertencia especial de no dudar de la presencia de Dios en medio de ellos. Es el juicio por no alabar a Dios, que fue severo. Dios no permitió que esa generación incrédula entrara a la tierra prometida. El himno nos muestra, pues, la alabanza que alienta al pueblo fiel de Israel a venir y adorar a Dios en su templo, puesto que Él creó el universo y a Israel. Estas dos maravillosas creaciones de Dios están unidas por Hizo y Hacedor
y sus manos. Estos temas celebran a Dios como creador del universo y el Señor de la historia, que unen sus lazos conductores con el Dios viviente que sostiene a ambos. En la sección segunda, el profeta amenaza con juicio y advierte a Israel para que no se aparten de la adoración a Dios. Mientras la primera sección es un llamamiento a la alabanza y razón para la alabanza, esta sección segunda consiste de una advertencia de no olvidarse de la alabanza y una amenaza del juicio que seguirá si no le alaban. El escritor de Hebreos dirige este salmo a la iglesia por medio de un llamado a los fieles a no endurecer sus corazones en incredulidad contra el Dios vivo, puesto que el desobediente no entrará en la tierra del descanso. En el Salmo 95 comienza con esta sección del Salterio. El tema de estos salmos hasta el Salmo número 100 es la afirmación del Señor como soberano y creador, y también como Dios del pacto con Israel. Este es un agregado que no vimos en los salmos anteriores, el pacto de Dios. Aunque provienen de experiencias de adoración y tiempos y autoría diferentes, estos salmos se han unido para adorar al Dios que reina y poner de manifiesto su poder en medio de la historia humana. El Salmo reconoce a Dios como el liberador de Egipto, tema que se amplía al decir que es el creador de los cielos y fuente de toda justicia y verdad, como lo veremos en el Salmo 96 el día de mañana. Esos dos temas se desarrollan igualmente en el Salmo 97, donde se afirma que Dios es el Ser Supremo y que es fiel, bondadoso y santo. Estos atributos divinos son fuente de la alabanza para el pueblo, pues Israel ha recibido la revelación divina para llevarla a toda la tierra. Lo veremos en el Salmo 98. Y para el Salmo 99, el pueblo alaba al Señor porque escogió a Sión como su morada eterna, y hasta los querubines celebran esta iniciativa divina. Finaliza esta sección con el poema clásico de la alabanza y adoración universal, en el cual se distingue la misericordia y la bondad del Señor en el Salmo 100. En efecto, Dios es el Rey que merece adoración, reconocimiento, alabanza y gratitud. Este Salmo 95, en esa magnífica tradición de alabanzas y adoración al Dios que se manifiesta como Rey en medio de la humanidad, el salmista llama insistentemente al pueblo a alabar al Señor, pues la naturaleza de nuestras expresiones está íntimamente ligada a las diversas formas de la revelación divina. El poema nos muestra esta alabanza a Dios. En la primera sección, la sección inicial del poema es una invitación a la alabanza y un reclamo a la adoración. El salmo comienza con un himno alegre y lleno de gozo al Dios que es Rey y roca, al Señor que salva y es grande, al soberano entre todas las divinidades, al que tiene el poder sobre las profundidades de la tierra, los montes y el mar. El salmista invita al pueblo a incorporarse a una expresión de alabanza que pone claramente de manifiesto el reconocimiento pleno de Dios, que tiene el poder absoluto sobre todo lo creado. Las imágenes que utiliza el salmista son descriptivas. La afirmación Dios es roca que salva evoca las ideas de seguridad y estabilidad, propicia un ambiente de esperanza y futuro y celebra sus actos redentores y liberadores. El Salmo comienza con las características típicas de los himnos de alabanza, una invitación, dicen venid, aclamemos, cantemos, lleguemos delante de su presencia, y la exposición del motivo para la adoración. Porque el Señor es grande. El ambiente del poema es de alegría, que puede ser un indicador del contexto festivo en el cual se usaría el salmo.
La lectura del Salmo da la impresión de que los adoradores están en medio de algún tipo de procesión que incluye cánticos y danza. El fundamento de la invitación es la naturaleza de Dios. El salmista ha reconocido que Dios tiene una serie importante de cualidades que son motivo de alegría y seguridad. Afirma con seguridad que su Dios es firme, creador y poderoso. Y ese sentido de confianza que se hace alegría en el culto lo motiva a proseguir la invitación y llamar nuevamente al pueblo a adorar, postrarse y arrodillarse ante el Señor, a quien llama Hacedor y nuestro Dios, y de quien se reconoce como pueblo de su prado y oveja de su mano. En la segunda sección de este Salmo 95, del versículo 7 al 11, la respuesta a la invitación a la alabanza de la primera sección del Salmo la produce un profeta del culto, que se levanta para advertir al pueblo sobre las consecuencias adversas e indeseables de la infidelidad. Comienza su mensaje de denuncia con la frase: si oyeres hoy su voz, que es una manera de desafiar la actitud del pueblo a obedecer el mandato divino. El profeta articula en medio de este algarabía, de esta celebración, una firme denuncia al pueblo que intenta impedir que se repitan las acciones y los errores de los antepasados, que trajeron al pueblo dolor, agonía, derrota, deportación, dolor y llanto. El salmista, que hace funciones de profeta en el poema, recuerda las acciones rebeldes del pueblo en la época de liberación, específicamente en Mashá y Meriba. El pueblo, aunque había experimentado la intervención salvadora del Señor, se rebeló contra el Señor. Me tentaron vuestros padres, me probaron, dice el versículo 9, trayendo sobre ellos mismos la muerte y la imposibilidad de ver cumplida la promesa de ver y disfrutar la tierra prometida. Las consecuencias de las rebeldías fueron terribles para el pueblo. La respuesta divina a esas actitudes de arrogancia e infidelidad es que no entrarían al reposo divino, que alude al disfrute del cumplimiento de las promesas de Dios. El descanso o reposo es ver logrado el propósito divino en la vida del pueblo. Ese disfrute pleno y grato no se logró, no por la incapacidad o indisposición divina, sino por la deslealtad del pueblo, por la rebeldía de los antepasados del pueblo de Israel, que prefirieron los caminos de la infidelidad antes de responder con fidelidad, gratitud, firmeza y seguridad a los desafíos y problemas que les presentaba el desierto. Este poema pone de manifiesto la tensión creadora que existe entre la adoración a Dios y las denuncias proféticas. La adoración debe no solo incluir elementos de gratitud al Señor y exponer con claridad el fundamento de sus agradecimientos, sino debe incluir elementos educativos que desafíen al pueblo a la fidelidad y al compromiso. Este salmo es un magnífico ejemplo de la importancia de unir el mensaje profético a la fidelidad y el compromiso. Este salmo nos lleva por ese camino. El mensaje profético debe estar presente en las celebraciones, en los festivales, en las alabanzas, en la adoración a Dios, pues ese ambiente de reconocimiento y espiritualidad es un magnífico entorno para la educación transformadora, que va a incentivar no solo las devociones, sino las demostraciones concretas en la historia de la voluntad redentora del Señor. Este salmo incluye el tema del descanso como símbolo de la entrada a la tierra prometida. El pueblo no descansó por la infidelidad y deslealtad, que de forma concreta eran actos de desobediencia al pacto o alianza que había establecido el Señor. La infidelidad fue la causa para que el pueblo no disfrutara el cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, en contraposición a esta imagen del pueblo infiel, el Salmo alude a Dios como este pastor fiel,
que se preocupó por liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para posteriormente guiarlo en el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Y aunque aquella generación no logró ver el cumplimiento de la palabra divina, la generación próxima no solo vio hecha realidad la promesa del Señor, sino que participó en las dinámicas de entrada, conquista y asentamiento de Canaán. Es en esta extraordinaria tradición de pastor fiel y amoroso que se presentó Jesús de Nazaret a su pueblo. Sus mensajes no solo afirmaban la importancia de la adoración y el cultivo de la piedad personal o individual, sino también enfatizaba las implicaciones proféticas y comunitarias de su palabra desafiante y firme. Por esa capacidad de integración y contextualización, Jesús presentó el mensaje del reino de Dios con autoridad y valentía. Denunció tanto las experiencias religiosas superficiales, cautivantes, como a los líderes políticos de su época que con sus decisiones y acciones oprimían al pueblo e intentaban detener el paso firme y decidido de la voluntad de Dios en medio de la historia humana. Es en este Salmo 95 que vemos la alabanza y la penitencia, la adoración, la advertencia ante la ausencia de esa adoración. El Salmo comienza con un llamado exuberante a la adoración y es difícil leerlo sin ser contagiado con algo de entusiasmo del escritor. Dice enfáticamente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sin duda, escuchamos la voz del Espíritu Santo en estos versículos, llamando a Israel a volver a la adoración a Jehová al final de los días oscuros de la tribulación. Pero no debemos olvidar su voz llamándonos también de todo ídolo que nos pueda detener. Es interesante este salmo en su estructura, y aunque es un salmo corto, es potente en su enseñanza. En un corazón endurecido será inútil para la adoración. Un corazón endurecido es tan inútil como un terrón de lodo endurecido o una rebanada de pan duro. Nada puede restaurarlo ni hacerlo útil. El salmista nos advierte que no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Israel en el desierto. Que cada vez, en cada día, se continuaban resistiéndose a la voluntad de Dios. Estaban tan convencidos de que Dios no podía liberarlos que simplemente perdieron su fe en Él. Cuando el corazón de alguien se endurece, esa persona está tan aferrada a sus caminos que no puede volver a Dios. Y esto no sucede de una sola vez. Es el resultado de decidir pasar por alto la voluntad de Dios una y otra vez. Si nosotros nos resistimos a Dios el tiempo suficiente, quizás Él nos deseche como si fuésemos pan duro, inútil y sin valor. ¿Qué nos impide hoy obtener la bendición principal de Dios? ¿Qué nos impide entrar en su reposo? ¿Hemos sido malagradecidos? ¿No estamos dispuestos a adorarle? ¿No somos capaces de someternos a su voluntad? ¿Hemos endurecido nuestro corazón? ¿Tenemos dudas obstinadas que prueban a Dios? En Hebreos 4, versículos 5 al 11, se nos alienta a que no endurezcamos nuestro corazón, sino que rechacemos el pecado y cualquier cosa que nos aparte de Dios. Seamos dóciles. Oremos a Dios para que nos permita esa docilidad. Seamos obedientes. Seamos pacientes y confiemos en las promesas de Dios. Que Dios, a su tiempo,
dará recompensa, que Dios a su tiempo nos permitirá ver la acción de su mano en nuestra vida, en nuestro caminar y en nuestra persona. Oremos por ello. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.